Buenos días. Disculpe, maestro Juan José. Y buenos días, aquí estamos ya listos, ¿eh? Muy bien, un gusto. Me presento, soy Armando. Soy el encargado de auxiliarle el día de ahora. Muchas gracias, Armando. Maestro, ¿cree que podamos hacer unas pruebas antes de iniciar? ¿Quieres que haga la prueba de compartir pantalla? De favor. Sí, ok. Sí. ¿Sí la estás viendo? Se ve Pedro, bien, maestro. buenas tardes, Pedro. ¿Amigo? Saludos, maestro, gusto saludarlo. Gracias, Pedro, igualmente. ¿Sí está viendo la presentación? Se alcanza Sí, a ver está bien, perfectamente. bien. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Maestro, ¿cree que podemos ajustar su cámara un poco más hacia abajo? A ver, ¿ahí así? Ahí está bien. Muy bien. Muchas gracias. Enseguida iniciamos, maestro. Gracias a ustedes. Yo le decía a Pedro, me compartió el programa de hoy y felicitarlos porque muy profesionales, siempre han sido así y son una institución, no, digo, bueno, pues yo trabajo en la universidad, estamos haciendo esfuerzos también allá para hacer las cosas de mejor manera, pero la verdad es que ustedes lo hacen muy bien, casi todo lo que se proponen lo hacen muy bien, entonces a mí me parece que el INEGI es una institución ejemplo, una institución líder en muchos sentidos. Y mi reconocimiento, la verdad, para esta jornada que me parece muy profesional. Gracias, maestro. Y ahora tenemos un excelente apoyo y coordinación por parte del IPLANAI a través del maestro César Lara y su gente, que ellos están coordinando y muy bien también. Ellos son el ICANAI. Instituto de Planeación de Nayarit, IPLANAI. El IPLANAI, sí. Sí, de hecho, él es el coordinador de las jornadas. Lo que pasa es que ahora el IPLANAI es el presidente del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, el maestro César, y es presidente pues de las jornadas del comité. Qué bien. ¿Y quién es el delegado del INEGI, Pedro? Coordinador estatal es Carlos Cermeño Hernández. Ya ve que se retiró el ingeniero Manlio Fabio. ¿Por motivos de salud o terminó su periodo? Pues ya quiso descansar. Más que nada quiso descansar ya. Ya él está cumpliendo creo que 72 años. Entonces ya decidió. Sí, ya. Está muy bien de salud porque él se cuida mucho. Sí, y se nota que sí se cuida el señor. Fíjate, qué bueno que me aclaras esto porque no tenía claridad, ¿verdad? Pero ya con esto que me dices, me queda más claro cómo están las cosas hoy. Entonces está Carlos al frente del instituto. Muy bien. Sí. Iniciamos a las 12, ¿verdad? Sí, ya no, 5 minutos. 5 minutos, está bien. Ya por aquí estamos. Yo estuve viéndola, me gustó mucho la de ONU Habitat, me gustó mucho porque yo me había quedado con los objetivos del desarrollo sostenible, pero en esta conferencia, bueno, ya el expositor nos aclaró que lo de hoy es la Agenda 2030, ¿verdad? Y bueno, se retoman los objetivos del desarrollo sostenible, pero me pareció muy interesante. Las conferencias en las que yo he estado me han parecido todas muy buenas, muy trascendentes y hay muy buen nivel. En general, lo que yo he visto es muy buen nivel y un uso muy eficiente de la información que se genera.
el INEGI. No, porque La verdad es que me gustó mucho la presentación del compañero sobre ONU Habitat. Sí. No, pues qué bueno. Creo que ha sido un buen esfuerzo. Estamos ahí construyendo una nueva modalidad, pero nos ha permitido también tener más alternativas. Sí, Y creo sí, ahora llegar hay a más actores gente. nacionales e internacionales, ¿no? Sí, y también nos ha permitido llegar a más público, ¿no? Hemos tenido buena audiencia. Claro. Qué bien. Y yo, por ejemplo, estaba conectado por Facebook en la fanpage de la SCEDMA. Entonces, Sí, me imagino que allí también quienes no cubrimos el protocolo de registrarnos y todo eso, aunque tenemos el inconveniente, yo, por ejemplo, estaba con el de ONU Habitat, pero entiendo que se le prolongó el tiempo y entonces esa sala virtual siguió trabajando, pero dieron entrada al número cultural, ¿verdad? sí, Entonces, la idea aquí es si se alarga el acuerdo fue que si se alarga la conferencia, pues sale de en vivo y pasa a la siguiente. claro, sí, está muy bien. Está muy bien. Sí, Pero bueno, sí se nota la presencia de expositores de talla nacional, ¿no? También sí. estuve en el de la Carta de la Tierra, que se lució la tecnología, como suele suceder. Todo Luego, lo que podía pasar pasó, ¿verdad? sí, hombre, y bueno, lo curioso es que estuvieron haciendo pruebas con él, ¿no? Sí, Sí, el video, la resolución era muy mala, las láminas también la resolución era mala, o sea, dice uno, wow, o sea, todo lo que no debía de haber pasado, pasó. sí. Sí. 2 minutos, yo creo ya empezamos. Y 2 minutos empezamos. Estuve tratando de recortar mi exposición. Me dijo el maestro Paco Robles que eran 40 minutos, Pedro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, si me voy a 45, ¿no hay problema? No, nada más recortamos las preguntas. Claro, está bien. Y voy a tratar de terminar en 40. A ver si lo consigo. Hice una prueba y me llevó 45 minutos. Vamos a ver si logro concluir en 40 minutos. Voy a hacer todo lo posible por ajustarme al tiempo. Pues hoy apareció la encuesta nacional de ocupación y empleo, en nueva edición, así le Sí, está llamando, y bueno, el producto que pusieron a circular anoche, que es el impacto del COVID sobre la educación, también es tremendo, ¿eh? Nosotros lo hemos visto sí, en nuestra escuela. El último reporte que tenemos del escolar, del departamento escolar de la escuela, es de que los 3 programas se han visto afectados, los 3 programas de licenciatura, Economía Informática y Sistemas Computacionales. Y las causas son diferentes, desde el que no tiene computadora. O sea, ahí descubrimos que hay jóvenes universitarios que no tienen computadoras, que van al ciber a hacer sus tareas. Maestro, una disculpa. ¿Sí? Si me permite, ya estamos por iniciar. Adelante, adelante, Entonces, si me adelante. permite. Muy Sí, bien. claro que Gracias. sí. Güerita.
¿Cómo te imaginas al Nayarit del futuro? El Nayarit del futuro comienza hoy. Sé partícipe de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente GEDMA 2021 y cambia hoy el futuro de Nayarit. En la cuarta jornada de las GEDMA, el miércoles 24 de marzo arrancamos actividades en punto de las 10 de la mañana con la conferencia Recuperación Socioeconómica en el contexto de COVID-19 con el maestro Participaremos de la conferencia Impacto del COVID-19 sobre el empleo formal en México y Nayarit, impartida por el maestro en ciencias Juan José Mendoza Alvarado. En punto de la 1 de la tarde, el doctor Juchiro Carlos Cepeda Morales impartirá la conferencia Implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo del Estado de Nayarit, Observatorio Satelital de Nayarit. La médico veterinaria zootecnista Cristian Susana Casas Arroyo, en punto de las 4 de la tarde, impartirá la conferencia Desarrollo Económico por medio de la conservación. Conéctate a las transmisiones en vivo vía Facebook en la fanpage de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente. Y porque la cultura también forma parte del futuro de Nayarit que comienza hoy, en punto de las 5 de la tarde disfrutaremos del corte cultural de esta cuarta jornada. Este miércoles 24 de marzo y con jornadas programadas con uso horario del Pacífico, juntas y juntos cambiaremos hoy el futuro de Nayarit. Pedro, ¿quieren
Me complace ceder el uso de la palabra al maestro Juan José Mendoza Alvarado con la conferencia Impacto del COVID-19 sobre el empleo formal en México y en Nayarit. Maestro, bienvenido, muy buen día. Le escuchamos. Muchas gracias. Voy a presentar la pantalla. He titulado mi exposición COVID-19 y sus efectos sobre la actividad económica y el empleo en México y en Nayarit en el año de 2020. No quiero dejar de dar las gracias al doctor Víctor Torres, director de la Unidad Académica de Economía, al doctor Francisco Robles Cepeda, coordinador de la Maestría en Desarrollo Económico Local, por la confianza para participar en este evento, del cual junto con Eduardo Mesa, con el ingeniero Malio, fuimos testigos y partícipes en la semilla que sembró este evento, que hoy me parece importante y trascendental para la vida de nuestro estado. Bien, dicho esto, voy a proceder a presentar el orden de mi exposición. Básicamente son 3 momentos. El primero, un poco revisar la numeralia relativa a la crisis de salud pública, a la crisis provocada por el COVID-19, cómo ésta se ha expresado en una crisis económica mundial que tiene impactos sobre la actividad laboral formal e informal, sobre la pobreza y sobre la desigualdad económica. Es una crisis en muchos sentidos, digamos, muy parecida a otras crisis que hemos vivido, pero diferente también, puesto que las raíces de esta crisis económica se originan en una crisis de salud pública. Esta es la característica que la hace particular a la crisis económica mundial de 2020 y revisaremos, por supuesto, sus efectos sobre la oferta y la demanda. Esto que los economistas denominamos la actividad productiva y la demanda que se descompone en consumo público y privado, inversión pública y privada, en gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Bien, este lunes la Organización Mundial de la Salud nos daba a conocer que había 122.992.844 casos confirmados de COVID en el mundo y 2.711.071 muertos derivados de ese proceso infeccioso. Los infectados representan el 1.64% de la población mundial y el número de decesos, el 0.03% de la población mundial. Deberíamos de preguntarnos, ¿son muchos o son pocos? Y bueno, para ver un poco las cosas en perspectiva, voy a mostrarles esta lámina en donde tenemos algunos de los episodios pandémicos más importantes del siglo pasado y del presente. No debo dejar pasar de que hay otros eventos en la historia de la humanidad, como la plaga de Justiniano, que ocurrió en el siglo VI, por allá en el 541-542, con 45 millones de personas muertas, o la peste negra que ocurrió en el siglo XIV, con estimaciones que van entre los 75 y los 200 millones de muertos. Hay episodios pues más importantes que los que tenemos en pantalla, pero estos nos permiten dimensionar la actual crisis de salud pública, hasta donde vamos, repito, hasta el pasado lunes 22 de marzo, el número de muertos de la actual pandemia representan pues el 0.03% de la población mundial, en tanto que episodios como el de la gran pandemia de influenza de 1918-1920, popularmente conocida como la influenza española, tuvo entre 30 y 100 millones de muertos, representando esto, estoy
hay un gran consenso en que el efecto de esta pandemia fue de alrededor de 2%. Yo, para hacer este cálculo, utilicé la base de datos de Robert Barro y Francisco Ursúa, que muestran que el efecto fue de 2.2%. Imagínense si actualmente hay discusiones en torno a las estimaciones, ¿verdad? De nuestro momento, imagínense las que puede haber con relación a episodios pasados, como lo fue el de la gran pandemia de influenza de 1918-1920, donde las estimaciones son, digamos, tan disímiles y cómo pueden ir de un rango de los 30 a los 100 millones de muertos, ¿no? Hay otros episodios como el de la gripe asiática, con 1.200.000 muertos, o el de la pandemia conocida como de Hong Kong, otros la llaman estadounidense, con alrededor de 1 millón de muertos, y el episodio que conocimos en 2009-2010, sobre el cual tampoco hay consenso en términos de sus efectos, pues estos oscilan de entre los 150.000 y los 575.000 muertos en el mundo, lo cual llevaría su efecto al 0.002 o 0.008%. Entonces, esto nos permite dimensionar un poco, y este es el objetivo de esta primera parte, ¿no? Dimensionar correctamente un poco los números. Por regiones, sabemos que el continente americano, Europa y el sudeste asiático han hecho la aportación más alta tanto por infectados como por número de muertos en el mundo. Hay, en la experiencia que acabamos de tener en 2020, no obstante ya la puesta en marcha del proceso de vacunación, nos queda muy claro, observen cómo ustedes en el lado izquierdo de su pantalla tenemos la primer ola que se desata en la Semana Santa de 2020, en abril de 2020, que se traduce en una primer ola muy alta de muertos, ¿sí? Tanto en Europa como en el continente americano. Y la que conocimos recientemente, que fue la de diciembre de 2020, enero de 2021, el segundo círculo, el segundo óvalo, que se tradujo también efectivamente en un alto número de muertos, tanto en Europa como en el continente americano. Vistos, digamos, en orden jerárquico, en orden de importancia, el continente americano ha hecho una aportación muy fuerte en términos absolutos. Vean ustedes cómo ambos cuadros, Estados Unidos y Brasil, encabezan las tablas, el número 1, el número 2 en el mundo, por el número de infectados, tanto como por el número de muertos acumulados. Y mientras que por el número de infectados, México aparece en el lugar número 13, por el número de muertos aparece en el número 3. Cuando redimensionamos estos datos en términos por cada 100.000 habitantes, México se va al lugar 103, pero aparece en el lugar 117 por el número de muertos acumulados. Entonces, hemos puesto allí también el caso de China, ¿verdad? Porque habiendo sido el país donde surgió este problema, por el número de infectados aparece en el lugar 217 y por el número de muertos aparece en el lugar 199. Entonces, esto permite dimensionar un poco las cosas. Igual para el caso de Nayarit, por el número de infectados, Nayarit aparece en el lugar 30, y cuando dimensionamos los muertos en relación a el total de la población, se va al lugar número 18. La otra parte de esta parte introductoria es que esta crisis ha mostrado las debilidades de los sistemas de salud públicos y privados en el mundo. En el caso de América Latina, estamos observando en esta lámina cómo México tiene el número de cámaras de hospital más bajo en relación, por ejemplo, con países como Chile, Brasil y Argentina, pero tenemos un mayor número de hospitales,
¿sí? Por cada millón de habitantes. La franja anaranjada, eso es lo que nos está mostrando, pero estamos por debajo del promedio de América Latina en número de cámaras de hospital. Esta es una debilidad del sistema hospitalario de nuestro país. Tenemos un número importante de hospitales por cada millón de habitantes, pero pocas camas, ¿sí? Los hospitales no tienen el suficiente número de camas por cada 1000 habitantes, de tal forma que estamos por número de camas abajo del promedio de América Latina, pero arriba por el número de hospitales. Y bueno, en relación a los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, pues estamos por abajo en ambos sentidos. Y esto es importante porque para el caso de los nayaritas, como estamos viendo en esta lámina, el 22 de agosto de 2020, nosotros nos despertamos con la noticia de que Nayarit ocupaba el primer lugar entre las entidades federativas por el número de cámaras ocupadas. El 68% de nuestra ocupación hospitalaria estaba, digamos, alarmando a las autoridades locales, pero también a las autoridades nacionales, porque se presenta la posibilidad de la incapacidad para poder atender a quienes están enfermos de esta enfermedad. Entonces, estos son los dos elementos que hay que resaltar. La debilidad de los sistemas de salud público y privado en el mundo para enfrentar la circunstancia que estamos viviendo. Vamos a ver los efectos de la pandemia sobre la actividad económica en México en este año. Les he puesto aquí un comparativo sobre el crecimiento económico de 1994 a 2020. Es el desenvolvimiento por trimestres de la economía mexicana, la realización de la capacidad productiva, y estamos viendo 4 momentos importantes: la crisis actual, la crisis de 2020, la crisis de 2009, 2008-2009, una crisis económico-financiera que surge en Estados Unidos, en el sistema financiero de los Estados Unidos, y que luego se disemina por toda Europa, por todo el mundo, ¿verdad? Y estamos viendo que fueron cinco trimestres de crecimiento económico negativo para la economía mexicana, derivados de la crisis de 2009. También 4 trimestres de crecimiento económico negativo de la crisis de 2001. Esta crisis está asociada al ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, que tuvo repercusiones muy importantes para la economía mexicana. Esta es una crisis poco estudiada en nuestro país, pero tuvo efectos importantes por la conexión que tenemos con esa economía. Y la crisis de 1995, una crisis de factura interna, básicamente, relacionada inicialmente con la devaluación y las consecuencias que este tuvo sobre la economía mexicana. Entonces, veamos cómo, vean ustedes, nosotros tenemos aquí hasta el último trimestre del año 2000. Los 4 trimestres del año 2020 han sido negativos. Lo que hay que subrayar, porque si ustedes observan, el rectángulo es un poco más ancho, es que la economía mexicana ya estaba en recesión, estaba en una situación de crisis desde el año anterior, desde 2019. Y este es un elemento muy importante porque en distintas estimaciones que yo he realizado para la economía nayarita, lo que le ocurre a la economía nacional tiene un peso muy importante en el desempeño de la economía nayarita, de tal forma que la recesión que vive la economía nacional desde 2019 va a terminar impactando también a la economía nayarita desde 2019. Entonces, más adelante les mostraré algo muy similar a lo que están viendo aquí. Entonces, un primer resultado importante es que la profundidad dada por este menos 23% que ocurre en el segundo trimestre de 2020 es más profundo que cualquier otro antecedente de crisis anteriores en el periodo inmediato, no así
en relación a la crisis de 1929-1932, que es la madre de todas las crisis en la historia económica reciente de la humanidad. La crisis del 29-32 duró en Estados Unidos y en nuestro país aproximadamente 4 años, y en ese sentido, la actual crisis no lograría superar a la crisis del 29-32, pero sí en muchos sentidos a periodos previos como los que les estoy mostrando. En términos de los efectos, por el lado de la demanda, el anterior es los efectos sobre la actividad productiva, sobre el quehacer productivo. Este es sobre el lado de la demanda. Estamos viendo cómo también, en términos, por ejemplo, del consumo privado, la actual crisis es más profunda que los periodos previos, en medio la de 2009 y la anterior, que es la de 1995, si bien el periodo de duración de la de 95 en términos de afectar el consumo privado y público es superior, porque el rebote de la actual, de la que estamos viviendo, es más rápido, es más inmediato. En términos de inversión pública y privada, esta es una gráfica que a muchos nos preocupa. En términos de inversión pública y privada, vean ustedes cómo la actual crisis no supera a la crisis de 1995, sí a la de 2008-2009, pero un dato que hay que resaltar es que la inversión pública es el instrumento más importante que poseen los gobiernos federales, estatales, municipales, para intentar incidir sobre el comportamiento de la actividad económica, del ciclo económico. Y ustedes pueden ver cómo en color anaranjado, prácticamente desde 2011, la inversión pública tiene un comportamiento negativo. Está por abajo de la línea negra, ¿sí? Y con excepción de 3 periodos, el gobierno federal, no solo el actual, sino estamos hablando desde Felipe Calderón, la inversión pública ha venido cayendo. Este es un dato preocupante por el lado de la demanda agregada, y por el lado de las exportaciones e importaciones. En color azul las exportaciones, en anaranjado las importaciones. Estamos viendo cómo el rebote es más rápido, aunque en términos del comercio exterior es más profunda la caída de ambos elementos de la crisis de 2020 en relación a la de 2008-2009 y de 94-95. En el análisis sectorial, visto por sectores, nos muestra que en el año 2020, en color verde, la agricultura y la ganadería no se han visto tan afectados como sí la industria en color rojo y el sector servicios en color anaranjado, ¿sí? Entonces, los sectores más afectados por la actual crisis, vean ustedes, es la actividad industrial. Aquí tenemos para 2020 caídas de alrededor de 30%, mucho más profundas que las de 2009 o las de 1995. Y en el sector servicios, igual, una historia muy parecida. Y esta que me parece a mí muy importante porque nos muestra los efectos de la crisis económica de 2020 sobre los hoteles, sobre los restaurantes y sobre todos los giros que se dedican al alojamiento temporal y a la preparación de alimentos y bebidas. Vean ustedes cómo la caída en este sector ha sido superior al 70%. Muy delicada, muy grave. En Nayarit, lo que ya les había anunciado, ¿verdad? Este acoplamiento, este acompasamiento de la economía nayarita con la economía nacional se viene expresando desde 2019 y aún un poco más atrás, desde 2018, nuestra economía tiene graves problemas para crecer y en el segundo trimestre tuvimos una caída de menos 23.1%, muy superiores a las caídas de 2009 o de 1995.
Es una historia muy parecida. El sector primario de la economía nayarita crece un poco más que el sector industrial. Vean ustedes cómo la industria en Nayarit, la poca industria que tenemos, a lo largo de todo el periodo para el cual contamos con datos, pues tenemos crecimientos económicos negativos de manera predominante sobre los crecimientos económicos positivos. Y el sector servicios es un poco más estable que los anteriores, pero vean cómo, por ejemplo, para el segundo trimestre de 2020 tenemos una caída superior al 23%. Vamos a ver brevemente los efectos de la pandemia sobre la actividad laboral en México y en Nayarit. Otra vez, para tener la perspectiva, estamos hablando del empleo formal, el empleo registrado ante el Seguro Social. Estamos viendo cómo la actual crisis en julio de 2020 tuvo un decrecimiento de menos 4.3. Esta caída es superior a la de 2009 y a la de 2002. En términos de empleo permanente y eventual, el anterior es el agregado de estos dos que les estoy mostrando. Y lo que estamos viendo es que la actual crisis afecta más al empleo eventual y es superior la caída del empleo eventual en 2020 a la de 2001 y por supuesto que a la de 2009. En pantalla tenemos la generación de empleo formal mensual de la economía mexicana. Vean ustedes cómo en 2020 se perdieron 925.490 empleos en julio de 2020, mientras que el peor momento de 2009 fue de 309.000 y en 2001 de 266.000 empleos perdidos. Un poco para tener la perspectiva, esto es el comportamiento típico de una serie de tiempo que presenta problemas de estacionalidad. Estos picos que ustedes están viendo que se repiten a lo largo del tiempo son los meses de noviembre y diciembre en los cuales la economía mexicana se prepara y contrata y luego estas caídas son en enero y febrero, ¿sí? Descontrata a los que contrató en noviembre y diciembre. Este es el fenómeno de estacionalidad de la economía mexicana y aquí estamos viendo el detalle que les comentaba para julio, una quema de 925.490 empleos. Vimos que, vean ustedes, al inicio de 2021 hay un compromiso del gobierno federal de crear 100,000 empleos por mes y bueno, no están muy lejos de la meta. A febrero de 2021 andan con 163.206 empleos generados. Ojalá que se mantenga esta tendencia. La crisis no afecta a todos por igual. Vean ustedes cómo, por ejemplo, las personas que tienen menores ingresos, estamos hablando en la parte superior de la gráfica, hasta 2 unidades de medición actualizadas, hasta 2 sumas, que serían algo así como, digamos, 180 pesos más o menos. A ellos les afecta el recorte de los empleos que les he mostrado en un 11.3%. A ellos les afecta más a las personas de menores ingresos, mientras que quienes tienen mayores ingresos tienen un efecto menor en términos de pérdida de empleos. Quienes tienen un ingreso hasta de 25 UMAS, por ejemplo, solo han visto recortados sus empleos en un 2.2%. Y el otro dato también importante es que la actual crisis está afectando mucho más a los jóvenes. Vean ustedes en este color azul marino, hasta los 29 años de edad, ¿sí? La caída en términos del empleo registrado ante el Seguro Social es superior a aquellos que tienen 29, son mayores de los 29 años o de los 50 y 65 más, que son las líneas roja, amarilla y morada.
Entonces, este es otro resultado importante. La crisis no afecta a todos por igual, está afectando más a los trabajadores de menos recursos, de menos ingresos y a los jóvenes. En términos del crecimiento mensual del total de trabajadores afiliados al Seguro Social en Nayarit, vemos cómo en mayo de 2020 se presentó la pérdida de empleo más fuerte en términos de tasas de crecimiento, que fue de menos 5.8%, más profunda que la de 2009 o que la de 2002. En términos de creación de empleo formal, el gobierno de Antonio Echevarría García pudo haber sido el gobierno del empleo. Digamos, en enero de 2018 había 139.925 empleos y alcanzaron su punto más alto en el mes de febrero de 2020 con 159.617 empleos formales generados a principios de 2020, hasta febrero, hasta antes de que se desatara la crisis, porque ustedes observen cómo para marzo ya el número de empleos había bajado a poco más de 150,000 y bueno, a febrero de 2021 la creación de empleo no termina de recuperarse, ¿verdad? Hay aquí una pérdida de empleos de febrero de 2020 a febrero de 2021 que ronda el orden de los 8,000 empleos y bueno, pues vamos a esperar a ver si este arrastre de la economía nacional, que lo estamos viendo, termina arrastrando también a la economía nayarita también, no solo en términos económicos, sino también en términos de generación de empleo formal. En pantalla tenemos el dato de la evolución al interior de 2020. En mayo, pues es el mes en el que se perdieron más empleos, un poco más de 17,000 empleos para el año de 2020. Vamos a hablar un poco sobre informalidad laboral porque ustedes saben que además del empleo formal, la mayor parte de los mexicanos, alrededor del 60%, el mundo así distribuye sus mercados de trabajo, el 60% en la informalidad y poco menos del 40% en el ámbito formal. Entre los objetivos del desarrollo sostenible del nuevo milenio, está la idea de crecimiento económico y empleo decente. En este sentido, es deseable que las sociedades y sus gobiernos se comprometan con la generación de empleo formal que genera más condiciones de empleo decente a sus ciudadanos. Veamos cómo la informalidad laboral se distribuye de manera desigual. Vean ustedes, por ejemplo, en el norte, en donde hay muchas maquiladoras instaladas y que cubren este requisito de proporcionar seguridad social a sus trabajadores, la tasa de informalidad laboral es mucho más pequeña que en regiones, por ejemplo, como Acapulco, donde la informalidad es de 63.2%, como Oaxaca, que es de 58%, Tlaxcala, 67%, etcétera. Y vean ustedes cómo la informalidad al primer trimestre de 2020, esto es, antes de ingresar a la crisis económica de 2020, en Tepic, la informalidad era de 47.1%. Les recuerdo que el promedio nacional es de alrededor de 57% de informalidad laboral en el país. Entre las ciudades que nos muestra el INEGI, el promedio de informalidad laboral es de 45%, pero el nacional es de 57%. Y este dato es importante porque al cuarto trimestre de 2020, les recuerdo, vean ustedes, Tepic al inicio de la crisis 47%, a diciembre de 2020 42%, disminuyó la informalidad. Nosotros quisiéramos que la informalidad se redujera, pero que se transformara en empleos formales. Y no es el caso, no es el caso. Es el miedo que tienen los mexicanos de salir a trabajar
en condiciones donde prácticamente se arriesga en alguna medida la vida, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo en la crisis de 2009 lo que vimos fue un incremento de la informalidad, porque la informalidad se tradujo en el recurso de subsistencia para sobrevivir de quienes habían perdido sus trabajos formales. Crece la informalidad, no tenemos una pandemia en 2009, pero esta pandemia en ese sentido es terrible. Vean ustedes cómo en abril de 2020 la tasa de informalidad laboral llegó a ser de 48%, cuando el promedio nacional es de 57%. La gente no está saliendo a desarrollar la actividad laboral informal como mecanismo de subsistencia. En ese sentido, esta crisis es más dolorosa, es más profunda y duele más. A fines de julio, INEGI nos regaló una fotografía más desagregada sobre esto que les estoy mostrando, la encuesta telefónica sobre ocupación y empleo y el impacto del COVID sobre mercado laboral, dos muestras estadísticamente representativas, y en ese trabajo de julio de 2020 del INEGI, se hizo una estimación de que había alrededor de 12 millones de mexicanos que estaban en disponibilidad de trabajar, que deseaban trabajar, pero que no buscaban trabajo por el problema del COVID-19. Alrededor de 12 millones de mexicanos, y esto nos va dando la dimensión del problema. Y en el cuarto trimestre de 2020 tenemos otro indicador muy valioso sobre la situación actual del mercado laboral, que se llama tasa crítica laboral, que es la suma de desocupados, subocupados, ocupados que laboran menos de 15 horas a la semana, ocupados que buscan trabajo y ocupados en condiciones críticas de ocupación. El promedio era de 39.2% en ciudades. Cuando hacemos el cálculo para la población económicamente activa, nos da que 17.640.000 mexicanos se encuentran en condiciones laborales críticas, en condiciones de desocupación, deseosos de trabajar más para mejorar sus ingresos y que están buscando trabajo. Entonces, estas son como diferentes dimensiones que nos dan la vista sobre cómo se encuentra el mercado laboral. ¿Por qué es grave esto que estamos mostrando? Porque no tenemos evidentemente los datos para 2020 sobre contrataciones y separaciones como porcentaje del empleo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero vean ustedes cómo en 2009 es su punto más bajo, tanto de las contrataciones como de las separaciones mensuales, y vean cómo hasta 2015 todavía el sector privado no terminaba de recuperarse para tener los niveles previos a la crisis de 2009. Y estos datos nos dan una gran enseñanza sobre lo que va a ocurrir en 2021 y años hacia adelante. Vamos a tardar, no sé, 2, 3 años, 4 años tal vez, en recuperar los niveles previos de contrataciones anteriores a la crisis de 2020. En ese sentido es pues que es muy grave la crisis actual. La Organización Internacional del Trabajo ha recomendado 4 pilares para enfrentar la crisis económica de COVID-19, estimular la economía y el empleo, proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo. Esto se ha hecho mucho en Estados Unidos, en países de Europa, y lo han intentado también algunos países en América Latina, apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, y buscar soluciones mediante el diálogo social. En particular, se ha recomendado un resultado que probablemente ustedes conozcan y que es muy popular entre los economistas en el mundo, porque es una gran enseñanza de la crisis de 1929-32, que es el uso del gasto público de manera activa para enfrentar la crisis de salud, dotando de mayores recursos al sector salud y subsidiando ya sea a los trabajadores o a las empresas para mantener el empleo. Porque todos tenemos claro
que el empleo es la ruta más cercana hacia personas satisfechas, hacia hombres y mujeres felices. Es el mecanismo más importante para combatir la pobreza y la desigualdad. En ese sentido es que se recomienda mucho el uso de la política fiscal activa. No obstante, en este sentido, observamos que México se encuentra en términos de su gasto público muy por debajo de naciones como Turquía, como la India, como Rusia, como Indonesia, etcétera, ¿sí? Observamos que en relación a similares a nuestro país, como lo son, digamos, los países de América Latina, y también en términos de el uso del gasto público, no pasa del 1.1% en relación al Producto Interno Bruto, y en ese sentido, pues es totalmente insuficiente, no obstante que nosotros podemos encontrar en la página del Gobierno de la República que efectivamente ha habido subsidios a las empresas, exenciones fiscales usadas más por las grandes empresas que por las micro y las pequeñas, que regularmente muchas de estas no están en esquemas formales de pago de impuestos, de subsidios al trabajo, pero que se revelan insuficientes por las dimensiones que aquí he presentado. En el caso de Nayarit, nosotros sabemos pues que el presupuesto 2021 sufrió un recorte de 213 millones para 2021 en materia de aportaciones federales del ramo 33 y también sufrió una reducción en términos de aportaciones federales al ramo 28 de 683 millones, de tal manera que el gobierno de Nayarit tiene 1,000 millones de pesos menos para tratar de aportar, tratar de incidir sobre la actividad económica en Nayarit, y viene arrastrando, pues, digamos, el peso de una deuda pública que hoy se revela pues importante en términos de la escasez de recursos públicos. Y así, la mayor parte de entidades federativas en nuestro país y en América Latina, con pocas posibilidades de incidir sobre la actividad económica y la generación de empleo. Bueno, yo aquí termino mi exposición y quedo a sus respetables órdenes para cualquier comentario. Agradecemos la exposición del maestro Juan José Mendoza Alvarado, y en este momento abrimos micrófonos si hay alguna persona que desee formular algún cuestionamiento al maestro Juan José Mendoza Alvarado. En este inter, nada más, maestro, comentarle, existen algunos comentarios de alumnos tanto de la Universidad Autónoma de Nayarit como del Instituto Tecnológico de Tepic, en donde le felicitan por la muy buena información que justo ha compartido con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por ello. Gracias, Juan. Bueno, al parecer no tenemos preguntas, pero cedemos el uso de la palabra al ingeniero José Pedro Luna Mallorquín, subdirector de Informática y Promoción de la Coordinación Estatal del INEGI, quien realizará la entrega de reconocimiento virtual a nuestro conferencista. Ingeniero José Pedro Luna, le escuchamos. En un segundo más estará tomando la palabra el ingeniero José Pedro Luna Mallorquín, subdirector de Informática y Promoción de la Coordinación Estatal del INEGI, como les comentaba, para hacer la entrega oficial de reconocimiento que ya tienen ustedes en pantalla al maestro Juan José Mendoza Alvarado, que nos acompañó en esta ocasión con la conferencia Impacto del COVID-19 sobre el empleo formal en México
y Nayarit. Cedemos Sí. el uso del micrófono al ingeniero Pedro Luna. Adelante, ingeniero. Sí. Bueno, nuevamente buenas tardes. Agradecer al maestro Juan José Mendoza Alvarado, un reconocido investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, que tengo el gusto también de contar con su amistad. A nombre del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, nos permitimos otorgar el presente reconocimiento al maestro Juan José Mendoza Alvarado por su participación en la ponencia en las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente, impartiendo el tema Impacto del COVID-19 sobre el empleo formal en México y en Nayarit. Agradezco, maestro, por esta pertinente plática, conferencia que nos ha presentado de un tema tan relevante que es de total actualidad para nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los compañeros que asistieron a esta charla. Espero pues haber motivado algunas reflexiones, algunas inquietudes. Finalmente siempre ese es el objetivo de ponerse al frente y de compartir información. Despertar inquietudes. Por lo menos yo en la revisión de los datos creo que se me quedan cosas pendientes por abordar y bueno, ya estaré presentando más hacia adelante. Hay una que ha llamado muchísimo mi atención de cómo en el contexto de crecimiento de la economía de Nayarit en 2018, el gobierno de Nayarit estaba generando empleo. Este es un resultado que parece contradictorio. Habrá que revisarlo con detalle, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido les comparto que para mí se abren nuevas preguntas y espero haber despertado alguna inquietud en quienes nos acompañaron en estos minutos. Pues gracias, Pedro. Muchas gracias al maestro Juan José Mendoza Alvarado y con ello hemos llegado a la parte final de esta conferencia, por lo que esta sala virtual se cerrará, no sin antes comentarle, por supuesto, que se encuentra disponible en Facebook, así como en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y en unos minutos más estaremos dando inicio a la conferencia Implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo del Estado de Nayarit, Observatorio Satelital Nayarit. Muy buen día. Buen día.